Buenos días, hoy es viernes 16 de julio del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al estudiante Mateo Silva del área de Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación. Mateo también es director de la colección Taller Literario de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. Mateo, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Conocemos que hoy a las 19 horas se presenta el libro Las miradas de maestros sobre educación en tiempos de pandemia, de varios autores. Usted es el coordinador de esta publicación, de esta experiencia, junto con el doctor José Manuel Castellano. Quisiéramos conocer algunos detalles de esta experiencia educativa, literaria. Buenos días. Buenos días. Primero que nada, emitirle un saludo muy efusivo a usted, al observador, a la revista El Observador, y agradecer por este espacio. Ya usted lo ha dicho, hoy a las 7 de la noche tendremos el lanzamiento de este libro realmente novedoso a través de Zoom y a través de Facebook. Sí, y este libro involucra, se llama Las miradas de maestros sobre educación en tiempos de pandemia, y realmente nace como un proyecto de aula. Los autores son varios estudiantes universitarios de los primeros ciclos de la carrera de pedagogía también. Ellos tenían en este libro que realizar una entrevista a un docente que ellos hayan seleccionado. Claro, esta entrevista ya ellos iban preparando en clases las preguntas, iban seleccionando el entrevistado para que dé esta entrevista y a partir de eso poder construir ya después este libro, que después lo hemos coordinado junto con José Manuel Castellano y el producto, el resultado se ve hoy. Son 113 alumnos, me decían, que han participado en este proyecto. Fueron 113 los participantes totales, pero se ha hecho un proceso de selección, un proceso de revisión y de edición, y de todo este conjunto han quedado seleccionados algunos. Más de una treintena forman parte de este libro. Más de una treintena de estudiantes son los Más de una autores, son los autores. Efectivamente, ellos son los autores, más de una treintena ¿Cuándo y cada nació el uno con su proyecto, entrevistado. Mateo? ¿Cuándo nació el proyecto? Este proyecto nace específicamente en abril de este año, cuando estos estudiantes tenían que defender su proyecto. Yo estuve ahí presente como parte de un jurado que después emitía comentarios por tener un poco más de experiencia en este tipo de proyectos, ¿verdad? Y a partir de eso nace este proyecto, ellos defienden su tarea y después pasa por este proceso de revisión. Claro, se comprende que en ese tiempo de abril hasta acá se ha trabajado varias cosas y por eso es el tiempo que se toma. Bueno, y si podemos abordar el contenido del libro, algunas anécdotas, ¿cuáles son los objetivos principales o fundamentales? ¿Para qué la publicación? Claro, bueno, este libro, Las miradas de maestros sobre educación en tiempos de pandemia, significan un breve, pero un contundente primer acercamiento y análisis a la llamada modalidad virtual que se ha implementado a causa de la pandemia. En esta compilación de trabajos se pueden apreciar las miradas, las perspectivas, los puntos de vista, las visiones de varios maestros de educación general básica. Ese es el objetivo de este libro, compilar esa toda información y dar a conocer cómo ellos han pasado, cómo ellos han vivido, cómo se han adaptado a la modalidad virtual. Y claro, dentro de todas estas temáticas hemos tocado varios puntos. Es una experiencia de alumnos y profesores. ¿Sí? Es una experiencia que enriquece realmente tanto a los chicos que son los autores y a nosotros como coordinadores, porque es un trabajo que se lo ha conseguido realizar conjuntamente. ¿Cómo está previsto, Mateo, el acto de esta noche? Bueno, pues en esta noche, primeramente se presentarán los chicos, los autores, ellos darán unas palabras de qué es lo que se ha significado para ellos ser parte de la experiencia de un libro, qué han aprendido con este trabajo de investigación y también las conclusiones a las que han llegado. Después hablaré yo, intervendré yo en calidad de uno de los coordinadores de esta obra y también el doctor José Manuel Castellano, por supuesto. Ese es el Y, orden para ya. esta noche de libro. Y algunas conclusiones del libro.
Bueno, le podría mencionar los puntos que trata el libro, todo lo que se ha encontrado en esta compilación de trabajos. Adelante. Bueno, hemos pasado, los puntos de vista de los docentes se han resumido en el proceso de adaptación que ellos han vivido. También hemos analizado la calidad y el rendimiento académico, puesto que no ha sido el mismo en la modalidad virtual y en la presencial. Por otra parte, se han visto las diferencias muy notables en cómo han abordado la modalidad virtual las escuelas, los colegios fiscales y los particulares. También hemos visto diserciones, sobre todo en las áreas rurales, es decir, estudiantes que no pueden seguir manteniendo su educación, sus estudios y sus familias. Hemos analizado también las relaciones entre docentes y estudiantes, entre los padres y estudiantes, porque los chicos al estar en casa, pues cambia también. Los docentes al estar tras un computador, la relación también cambia. Por otra parte, los docentes también han hecho una comparación entre modalidades, entre la virtual y la presencial. Ahí ya en el libro podremos ver cuál es su criterio generalizado. También los docentes han hablado en este libro de los distractores que hay en clases. Por otra parte, nos han mencionado las ventajas y las desventajas de la virtualidad. Asimismo, han mencionado un tema que es sumamente importante y es de política educativa. Muchos de los criterios recogidos en este libro mencionan que debe existir una nivelación cuando vayamos a regresar a las clases. Ellos también nos han hablado del currículum priorizado que con el cual se está trabajando actualmente. Por otra parte, también los docentes han manifestado el papel de docente que ellos se ha mutado también, ha cambiado, ha pasado por una especie de metamorfosis, sobre todo en su carga horaria, porque trabajan más ahora. También hemos tocado puntos como la familia, cuál es el rol de la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y también se ha analizado la perspectiva a futuro, es decir, un probable retorno a la presencialidad. Y el tema de la salud, Mateo, ¿se dice algo el libro? Claro, el tema de la salud está conjuntamente relacionado con lo que los padres, con la relación entre padres y estudiantes, entre docentes y estudiantes, puesto que los docentes nos han manifestado que no son solamente docentes, sino que están pendientes de ellos. Y también el tema de la salud va transversal al momento que nosotros analizamos la perspectiva al futuro. Es decir, muchos docentes coinciden en que primero todos los estudiantes y profesores deben estar vacunados para poder llegar, para poder regresar a las escuelas. Ahora le consulto, Mateo, si el rendimiento académico por esto de la pandemia, la educación virtual, ¿quiénes han perdido más? ¿Estudiantes o profesores? Bueno, desde mi perspectiva creo que ha sido la pérdida igual. Han perdido tanto estudiantes como docentes por la experiencia, por las diferencias que hay. No debemos dejar de tomar en cuenta la diferencia que existe entre colegios fiscales y los particulares. Hemos perdido, incluidos los universitarios también, hemos perdido, pienso que todos. Sí, Se ha claro que visto, hay, se ha visto de todo un poco, ¿no? De todo un poco se ha visto desde las cosas más sencillas, jocosas, hasta profesores que han renunciado públicamente en medio de la clase virtual. claro, es que tenemos docentes que tienen más de 20, 30 años de experiencia y para ellos ha sido realmente un proceso bastante difícil y tedioso acostumbrarse a usar la tecnología para dar clases. Estaban toda su vida acostumbrados a estar al frente de un aula con la pizarra y su marcador y bueno, prácticamente de la noche a la mañana han tenido que Y aprender a usar Zoom y demás plataformas para los digitales. profesores ha sido tedioso, cansado, difícil. ¿Se imagina usted para los padres de familia y para los abuelos? Claro. Hay casos en los que muchos estudiantes prácticamente les han dado la responsabilidad a sus papás y a sus abuelos, o ellos mismos han tomado esa responsabilidad y han sido las personas que les han dado haciendo los trabajos, los deberes. Entonces, es como al principio le decía algo que nos afectó a todos. Es un círculo en el que toda la comunidad educativa y social se ha visto envuelta a razón de la pandemia. Se volvió una costumbre, ¿no? Que los niños estén junto a los abuelos frente al computador, los abuelos lógicamente tomando nota mientras los niños están completamente volando, digamos así. Claro, se ha vuelto una costumbre todos estos elementos distractores que involucran a la familia también y una costumbre que vino para quedarse. Muchos de los docentes entrevistados y que se han manifestado en este libro nos dicen que el futuro va a ser una modalidad híbrida.
Esto se refiere a que sí, vamos a retornar a las escuelas, a los colegios, a las universidades, pero que el componente tecnológico va a estar siempre allí presente. Mateo, el gran perdedor es la educación en estos tiempos de pandemia. Claro, Algunos expertos dicen que hemos retrocedido. sí, se ha retrocedido sobre todo a manera de contenido, a manera del ejemplo curricular, pues los temas que se tenían pensados abordar no se han abordado en los años lectivos que corresponden, entonces se va ascendiendo de nivel educativo con lagunas ahí, con vacíos. Por eso después se hace énfasis en que se necesita urgentemente una nivelación, pero ya solo el tiempo podrá decir qué vaya a pasar de aquí a futuro. Es incierto realmente. La situación es sumamente crítica, sumamente delicada. Les corresponderá a las autoridades que manejan el campo educativo poner mucha atención en esto para que en un tiempo corto estudiantes y profesores vuelvan, lógicamente, primero la vacuna, no, pero luego de eso vuelvan a una absoluta normalidad en beneficio de la educación del país. No podemos quedarnos estancados. Claro, a eso precisamente se refería el último punto que había abordado aquí someramente acerca de la política pública, la necesidad de la política pública una vez que ya empecemos a retornar a las aulas de manera masiva. Mateo, aprovecho la oportunidad para preguntarle su opinión sobre el tema político. El presidente Lasso en campaña ofreció eliminar la CENACYT y eliminar también el examen de ingreso a la universidad. ¿Qué criterio tiene usted? Bueno, las promesas de campaña, pienso que son eso, promesas, Promesas. Se promesas las nada lleva el más. viento, ¿no? Y de cierta manera son difíciles de cumplir, primero porque existen estatutos de ley en los que no se puede abolir así sin más la CENESID y todo el proceso para entrar a la universidad. Se lo puede modificar, no se puede hacer como si nunca hubiese existido. Pero el Es presidente, más, el señor Lasso en campaña entonces estuvo mal asesorado o nos engañó. después, ya cuando una vez posesionado, había ya decretado que el ministro de Educación va a hacer serios cambios, nada más, en la CENESID y la forma de ingreso a las universidades. No se puede eliminar, eso no va a eliminarse. Van a haber cambios, si es que los hay, pero nunca va a volver a lo de antes. Y el examen de ingreso cambia de nombre también. Sí, y ya lo han cambiado un montón de veces también. Cuando yo me gradué con el ser bachiller, después adquirió otro nombre y ahora es otro, y de aquí al siguiente año, 2 años más, probablemente va a cambiar nuevamente. Bueno, volviendo al tema del libro, entonces hay los temas de adaptación, cambios, calidad educativa, la predisposición del alumnado, el papel de los padres y perspectivas de futuro sobre el retorno a la presencialidad. Eso es lo que se añora, ¿no? El retorno. Sí, basados en el criterio de los docentes en este libro, la mayoría añora volver a las aulas. La mayoría de docentes ponen primero las desventajas antes que las ventajas de la virtualidad. Entonces, la conclusión de la mayoría de docentes sería esa, el retornar a las aulas. Pero eso también involucra un problema que ya lo hemos tocado aquí, tanto de salud como de otra vez volver a adaptarse a regresar a las aulas después de estar casi 1 año y medio ya tras un ordenador. Claro, pero no Es es un lo mismo, desafío realmente. Mateo. Mateo, no es lo mismo el tema de la educación virtual que la presencial, ¿no? Imposible. No, yo le puedo hablar desde mi experiencia como estudiante universitario, pero también como un estudiante que ya hace prácticas, ¿sí? Entonces tengo esa dualidad, por así decir. No es lo mismo ni como estudiante y mucho menos como docente, practicante, nada más. En un primer momento, los estudiantes, todos los estudiantes todos los niveles educativos, pienso que no rendimos de la misma manera. Siempre estamos escondidos tras la cámara apagada, no participamos en clases. Esto es a nivel general, habrá sus excepciones, claro, pero a grandes rasgos es así. Ujú. Esto yo experimento como estudiante universitario y al momento de hacer las prácticas me pasaba lo mismo. Entonces ahí me di cuenta de esto. Y también se ha visto que hay algunos estudiantes vivísimos que han puesto su foto nada más en la pantalla para decir que están en clases.
Claro, hay de esos y hay otros que simplemente prenden la cámara o no contestan. Muchos fingen que su conexión es mal. Y hay un importismo también generalizado por educación. Claro, no podemos culpar precisamente a los estudiantes porque, bueno, esto es parte de un sistema que ya ha venido trabajándose para que esto mismo. ¿Y cómo está actualmente la Nacional de Educación? Nosotros seguimos trabajando bajo modalidad virtual, que para Todos. octubre que empieza sí, todos. Se espera que para octubre que empieza el nuevo semestre, empecemos a regresar paulatinamente ya a las aulas. ¿Se están vacunando ya allí? Sí, precisamente esta semana, desde el domingo, ya ha habido la vacunación masiva a todos los estudiantes de todas las carreras. Bien. Bueno, finalmente, Mateo, la invitación para el público, pues, para que participe esta noche a las 19 horas vía Zoom y vía Facebook también, en la Claro que presentación sí. de este importante, interesante libro, de esta experiencia educativa, denominada Las miradas de maestros sobre educación en tiempos de pandemia. Ya usted lo ha dicho, es un libro interesante y novedoso que recoge esa miscelánea de voces y de visiones, perspectivas de los docentes y pedirles a todo nuestro público que ahora nos está observando que se sumen a esta iniciativa. Les invitamos de parte de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, la que ha editado este libro, que nos acompañen por Zoom, ya sea por Zoom o por Facebook, al lanzamiento de este libro. Ya las direcciones de Zoom y de Facebook podríamos hacer una posterior campaña para que se nos unan a las 7 de la noche hoy. Perfecto. Bueno, que tengan mucho éxito, pues, Mateo, esta noche y sigan adelante la juventud, divino tesoro, el presente y el futuro, sobre todo del país, ¿no? En sus Eso se, manos está mucho de lo eso se bueno. espera. Eso se espera. El Muchas libro ya gracias. estará disponible al público. ¿Desde cuándo, Mateo? Hoy mismo que es el lanzamiento, bueno, es el lanzamiento del libro, ¿no? Entonces va a estar disponible desde hoy mismo. Es importante recalcar que es un libro de acceso abierto, es decir, es gratis. Cualquier persona en cualquier parte del continente, del mundo, lo puede descargar. De Pero igual que manera, está... se dará a conocer el link de descarga cuando Perfecto. ya haya finalizado. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Bien, gracias. Gracias al estudiante Mateo Sebastián Silva Buestán por este interesante diálogo, por este contacto. Mateo, si así llueve, que no escampe. Si así vive que no escampe. Muchas gracias a usted por este espacio. Desde siempre y hasta siempre. Hasta luego.